Buenos días, youtubers. Bienvenidos a la miniserie sobre kinesiología emocional. Hoy vamos a hablaros de las 5 fases del duelo de Elizabeth Kubler-Ross. Estas 5 fases del duelo se acoplan a lo que son las 5 emociones de la medicina tradicional china. Vamos a ver cada una de ellas. En principio tenemos la negación. Cuando hay una muerte o una pérdida que supone hacer un proceso de duelo, es importante saber que las emociones van a estar ahí presentes hasta que se procesen. Procesar no significa olvidar, procesar significa digerir el tema que nos ha ocurrido de la separación de un ser querido por muerte, accidente, enfermedad, cambio de vida o cualquier otra cosa. Entonces, ese proceso emocional es muy importante para mantener nuestro equilibrio personal dentro de unos parámetros ajustados a las circunstancias en las que vivimos. Por lo tanto, ese proceso hay que hacerlo para no estar apegados a una emoción de forma continuada el resto de nuestras vidas, porque la vida sigue y nosotros tenemos que surfear en ella hasta el final de nuestros días. Así que la primera fase del duelo sería la negación, es decir, a mí no me ha pasado nada, yo voy a seguir igual con mi vida y esto no me va a afectar, cosa que no es verdad, porque negar la mayor significa que no estamos reconociendo la realidad y eso lo provoca el miedo. Cuando yo tengo mucho miedo, me quedo paralizada y por lo tanto niego aquello que es obvio. Pero el miedo tiene tantas caras que al final aparecen otras, que es el miedo a ser de nuevo una persona distinta a la que eras antes de que muriera, por ejemplo, tu pareja o tu hijo, o que tuvieras un accidente o que hubieras hecho una pérdida de cualquier otro tipo. Entonces, ese miedo al reconocimiento real hace que yo me quede anclada en una posición, pero eso no me permite avanzar. Así que la primera fase del duelo, que es la negación, hay que de alguna forma surfearla para poder pasar a la siguiente, que puede ser también el llanto, la tristeza, porque he perdido algo que me afecta tanto que no soy capaz de dejar de llorar, porque su recuerdo me provoca el llanto, una tristeza enorme por esa pérdida. Y es bueno hacerlo, porque si yo no lloro una pérdida, al final resulta que no he hecho esa fase del duelo. Por tanto, llorar es importante y significativo para poder pasar a otra fase del duelo, como podría ser la rabia o la frustración o el enfado. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Qué es lo que yo podía haber hecho para hacerlo mejor? Entonces, esa rabia y esa frustración forman parte de un proceso de duelo. El enfado está ahí, porque yo no he hecho nada y sin embargo mis circunstancias han cambiado. Y eso me cuesta mucho digerirlo y por lo tanto me enfado. Como cuando he pasado esa etapa puedo llegar a negociar. Si yo hago esto, puedo conseguir aquello. Si dejo de hacer estas cosas, voy a conseguir estas otras. Y por lo tanto, la siguiente fase del duelo sería la negociación. Es decir, cómo yo puedo, de alguna forma, mejorar mi situación a partir de la cuestión que me haya pasado. Y finalmente llegamos a la aceptación. Es decir, no es que yo esté de acuerdo con eso que me ha pasado, simplemente que acepto que eso me ha pasado y que mi vida a partir de ahora va a ser de otra forma. Y esa aceptación me da la posibilidad de seguir adelante en mi propia existencia, para ser yo mismo con la experiencia que ha supuesto el hecho de haber procesado la pérdida. También hay un aspecto muy importante en la tristeza y el llanto, que es la culpa. Muchas veces nos culpabilizamos de lo que ha ocurrido como si nosotros fuéramos los responsables de eso, cuando en realidad no tenemos la culpa. Yo puedo decir, es que si yo hubiera hecho esto, a lo mejor no se habría
dado esta otra situación. Sí, pero se dio. Y tú tienes que asumir la responsabilidad de tus actos, pero no te tienes que sentir culpable por ellos. Eso forma parte del proceso de duelo también. Entonces, como veis, estas fases se pueden dar en cualquier orden, porque no importa el orden, sino pasar por todas ellas. Una vez hemos pasado por todas ellas, es fácil que nuestra vida siga adelante con un proceso de duelo resuelto, y eso nos permite estar en equilibrio emocional personal y seguir adelante con la experiencia que nos ha aportado esas circunstancias que hemos vivido. Entonces, como podéis ver, esas 5 fases del duelo de Elisabeth Kubler-Ross se equiparan a las 5 fases o las 5 emociones de la medicina tradicional china. La negación corresponde al miedo. La rabia, la frustración corresponden a la ira, al elemento madera. La negociación corresponde a la lógica, al elemento tierra. La aceptación corresponde al elemento metal, al elemento fuego, porque yo ya he aceptado esta situación. Y finalmente, el elemento metal, al que corresponde la tristeza y la culpa, también forman parte de este proceso de duelo. Entonces tenemos elemento madera, rabia; elemento fuego, aceptación; elemento tierra, negociación; elemento metal, tristeza, llanto, resolución de la culpa; y el elemento agua, el miedo o la negación a las nuevas situaciones y circunstancias. Bien, hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana. Recordad, soy Isabel Compán. Podéis encontrarme en mis redes sociales: Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, Tumblr. Podéis suscribiros a mi canal YouTube, Isabel Compán Kin Emotions, o podéis consultar mi página web, en donde se ofrecen actividades de crecimiento personal para encontrarnos en equilibrio. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima semana. Nos vemos.